Hemos pasado ya un buen tiempo estudiando la carta a los Gálatas porque creemos que es necesario, es pertinente para nuestros días, como lo fue para aquel tiempo, que nuestra seguridad no está basada en lo que nosotros hacemos. La salvación está basada en la fe, por medio de la fe en las obras de Jesucristo. Entender y reconocer eso nos ayuda a nosotros a vivir en libertad y no estar atado a ninguna ley terrenal, ninguna ley religiosa. Y que la salvación está abierta para todos, para todo aquel que cree. No importa cuán pecador se sienta, la salvación es para usted también. La carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 15 al 18. Esa será nuestra porción de esta tarde. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Oremos. Padre, una vez más, venimos ante usted, ante el trono de su gracia, pidiendo de su sabiduría, pidiendo, Señor, que dirija mis palabras, pero también pidiendo, Señor, que obre mis hermanos, que puedan escuchar su palabra, y también para aquella persona que quizás esta es la primera vez que escuchará su palabra, o que continuamente ha estado expuesta a su palabra, pero aún, Señor, no ha permitido y no ha puesto su fe en su Hijo Jesucristo. Que su palabra este día pueda ser, Señor, la obra en el corazón de aquella persona. En el nombre de Jesús, amén. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta importantísima. Es la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. Y es la carta que también causó una revolución en los años 1500, la que causó que la reforma se llevara a cabo. Y es interesante que hoy en día la iglesia misma necesita ser reformada. Necesita la iglesia misma regresar a la palabra de Dios, porque muchas veces se ha distanciado. No importa cuán distanciado sea, quizás sea muy pequeña, pero si se distancia de la palabra del Señor, está cometiendo un grave error. Porque esta carta está hablando acerca de la salvación, acerca de la seguridad de la salvación de cada persona. ¿Cuál es la manera que el hombre llega a ser salvo? ¿Es por las obras que el hombre puede hacer? ¿O es simplemente por la fe puesta en Jesucristo? La carta es muy clara. No es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y el título de esta tarde es
la promesa mayor que la ley. La promesa es sobre la ley, es mucho mayor que la ley. Una promesa es tan segura y confiable dependiendo de la persona que lo promete. Si alguien le promete a usted, te prometo lo siguiente, usted lo primero que va a hacer es ver quién es la persona que lo está prometiendo. Si es una persona íntegra, si es una persona que cumple con su palabra, usted se va a sentir seguro. Pero si es una persona que quizás no cumple con su palabra, a usted no le va a importar. Entonces, una promesa es tan segura y fiable dependiendo de la persona que lo promete. El pacto que fue confirmado antes por Dios en Cristo, la ley no puede anularlo. Y ese es el tema en estos versículos. Pablo está luchando en contra de los judaizantes. Los judaizantes habían llegado a la iglesia, habían entrado de una manera muy sutil, engañándolos. Y los creyentes fueron obedientes a esas voces, al punto que se estaban yendo a un evangelio, la cual no es otro evangelio, porque no hay otro evangelio. Pablo tiene que volver hacia ellos a escribir esta carta y de una manera muy fuerte les habla en varias partes de la escritura diciéndole insensatos, faltos de conocimiento. ¿Acaso ustedes llegaron a la salvación por medio de las obras? No, no fue por las obras. Vinieron al conocimiento del evangelio a través de la fe. Fueron salvos, fueron justificados por medio de la fe. Pero tan insensatos sois, dice, que habiendo comenzado por la fe, ahora piensan mantenerse por las obras. Veamos entonces aquí Pablo en esta porción va a enseñarnos que la promesa es mucho mayor que la ley. Y lo va a hacer de la siguiente manera, mostrándonos la inmutabilidad del pacto de la promesa en el versículo 15. También nos va a mostrar que la promesa es mayor que la ley porque está garantizada en la persona de Cristo y no en el ser humano. Versículo 16 y versículo 17, vamos a mirar la promesa tiene más autoridad porque es anterior a la ley. Y terminando con el versículo 18, la promesa es mayor porque garantiza la herencia. Muy bien, comencemos con nuestro primer punto, la inmutabilidad del pacto de la promesa. Si los pactos, hoy podemos entenderlos como la palabra contrato. Si los contratos humanos no pueden ser invalidados ni alterados, con mucha más razón los pactos divinos. Tiene más peso lo divino que lo humano. Y si lo humano no puede ser alterado, mucho menos las promesas divinas. Es un absurdo pensar que los pactos divinos tienen menor validez que los humanos. Versículo 15, y comienza con una palabra, hermanos. Esta palabra hermanos muchas veces se usa muy a la ligera. Pablo no lo está usando a la ligera aquí. Él sabe que son sus hermanos. Él sabe que son creyentes. Aunque está un poco molesto porque ellos se han alejado, sabe que son sus hermanos. Y como hermanos les exhorta, les llama la atención. Uno cuando recibe una exhortación, si es una persona que no tiene nada de relación con nosotros, muchas veces no le ponemos atención. Pero cuando es alguien cercano,
Si es un hermano y viene hacia nosotros, dice hermano, como que nos baja las defensas. Porque nos reconoce como parte del mismo cuerpo de Cristo. Y Pablo comienza de esta manera, hermanos. Y después les dice, voy a hablarles con un ejemplo humano. Porque yo sé que ustedes comprenden, ustedes entienden. Hablo en términos humanos. Este ejemplo va a ser un ejemplo humano que ustedes entienden a la perfección, porque quiero que entiendan que el pacto que Dios hizo no cambia. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Esa palabra pacto se traduce también como testamento, como lo vamos a ver en el versículo 17. Una vez confirmado, una vez legalizado, cuando alguien legaliza un contrato, cuando alguien firma un contrato, ese contrato se respeta. Déjenme darle unos ejemplos de contratos humanos. Mire, un contrato es un acuerdo legal entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones. Se establece de forma voluntaria y suele ser por escrito. Hoy en día todo se hace por escrito. Antes no era así. Antes la palabra valía. Mas, sin embargo, por nuestra pecaminosidad y por no cumplir a lo que prometemos, se ha puesto hoy en día todo en papel. Y establece obligaciones y derechos. En ese acuerdo se establece el plazo y las condiciones de dicho contrato. Puede tener un plazo determinado, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, y condiciones específicas que deben cumplirse y cláusulas, esas son las letras pequeñitas, que muchas veces no las leemos. Y que cuando firmamos un documento se constituye legalmente y un notario lo sella y después nos damos la sorpresa que lo que estamos recibiendo no es lo que nosotros pensábamos. ¿Y qué sucede? Dice, no, tú lo firmaste. Y nos lo muestran, mira, aquí está escrito, en letras muy pequeñitas, pero está escrito. Y si está escrito y está firmado, es legal. Entonces, los contratos humanos son legales y no se pueden alterar. No se pueden añadir ni quitar. ¿Cuáles son esos ejemplos humanos? Por ejemplo, contratos laborales, contratos de compraventa, y todos hemos hecho esos contratos. Vamos a un dealer, vamos a un lugar en donde venden las casas, hacemos un contrato, un pago mensual por 30 años, y después el pago empieza a subir, y vamos y nos quejamos, pero nos damos cuenta que ahí dice, el interés subirá en 2 años. Y está firmado y se debe respetar. Y la justicia exige que un contrato celebrado entre 2 personas sea completamente legal y debe cumplirse al pie de la letra. Y la ley civil presta toda su fuerza para mantener la integridad de sus cláusulas. Pero también hay otros pactos, como son los pactos matrimoniales. ¿Qué es un pacto matrimonial? Estamos prometiendo algo enfrente y delante de Dios. Y esos pactos matrimoniales muchas veces los decimos, pero en el momento como que los pasamos por alto. En los votos matrimoniales se prometen amar, respetar, apoyar y estar juntos en todas las circunstancias de la vida hasta que la muerte nos separe. Si usted llegó al altar o ante un juez, hizo esos votos y ha prometido delante de Dios y delante de la ley estar con su cónyuge. Y si lo ha prometido,
Es un pacto vigente hasta que la muerte los separe. Pero aquí Pablo usa la palabra pacto como testamento, como herencia. Y aunque sea un pacto de hombres, sin embargo, si se confirma, si se aprueba, nadie lo invalida ni nadie lo añade. ¿Qué es un testamento? Un testamento es algo, quizás riquezas, bienes materiales, que alguien le obsequia a una persona. Y no tiene que ser su hijo legal, puede ser un hijo por adopción. Pero si se hace un testamento y se le pone el nombre de la persona, el día que la persona fallece, se le da todo lo que dice ahí a la persona a quien se le dejó. Y empiezan los problemas ahí por el desacuerdo de muchas personas. Pero si está firmado por el testador, eso es válido. Hay una herencia que se ha sido dada al creyente. Y es validado en la persona de Cristo. Y solamente se obtiene por medio de la fe y no por las obras que el ser humano pueda hacer. Dios hizo un pacto, una promesa con juramento. ¿En dónde encontramos esto? Porque Pablo está poniendo como ejemplo los pactos humanos. Pero ¿en dónde encontramos el pacto que Dios hizo para con Abraham? Vaya conmigo a Génesis capítulo 15, versículos 12 al 18. Génesis capítulo 15, versículos 12 al 18. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad del amorreo. Versículo 17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel tiempo los pactos se hacían poniendo animales a los lados, cortándolos a la mitad, y pasaban por en medio. Y seguramente Abraham estaba esperando cómo sería ese pacto. Él conocía el pacto, que tenían que pasar los dos en medio. Y estuvo todo el día ahí esperando. Llegó el atardecer, una densa nube llega ahí. Versículo 18, y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. Dios hizo un pacto con Abraham. Fue él quien se comprometió. Este es un pacto unilateral, donde una sola persona se compromete, y en este caso es Dios, no el hombre, no Abraham. A Abraham se le prometió, pero Abraham no pasó por en medio, sino que solo Dios pasó por en medio, prometiendo por sí mismo. Entonces, este pacto nació en el corazón de Dios. Fue un pacto y fue Dios quien tuvo la iniciativa y no el hombre. Y las promesas estaban dentro del plan soberano de Dios desde la eternidad. Este no fue un pacto que Dios lo agregó después. Este pacto estaba desde la eternidad. El plan de salvación, de redención para toda la humanidad fue hecho en la eternidad, antes de que Adán y Eva pisaran tierra.
antes que la creación fuera hecha. Cuando un pacto se confirma, nadie lo invalida o le añade, y nadie puede anularlo. Las promesas de Dios reflejan su carácter. Conociendo quién es Dios y sabiendo que Él se comprometió, sabemos y debe darnos seguridad que Él cumplirá su palabra. No importa cuánto tiempo pase, Él cumplirá su palabra, porque Él es un Dios inmutable. Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel a sus promesas. Miren lo que dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Mire lo que dice. Porque yo, el Señor, mire, hablando Dios, yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Él cambiase, nosotros seríamos fulminados. Todos los días fallamos, todos los días desobedecemos. Y si Él cambiase, y si Él fuera emocional como nosotros los humanos, ya hubiésemos sido exterminados. Pero porque Él es un Dios que no cambia, no hemos sido consumidos. Y si Él es un Dios que no cambia, Él no cambia en todo su ser. En sus promesas permanecen inmutables, permanecen firmes. ¿Qué dice Hebreos 6:13? Las promesas de Dios son inmutables porque ha jurado por sí mismo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, mire, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que Dios. Si hubiese alguien mayor que Dios, Él dejaría de ser Dios. Pero al no haber nadie mayor que Él, juró por sí mismo. Se comprometió por sí mismo. Todo su ser ha sido comprometido en sus promesas. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Eso debe darnos a nosotros tranquilidad, paz y seguridad. Y debe llevar a nuestro corazón a un resultado en agradecimiento y adoración a Dios. Porque sus promesas no es en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Él ha dicho. Y Él ha prometido bendecirnos en Jesucristo. Pérez Milius dice lo siguiente: este pacto hecho por Dios con Abraham y extensible al pueblo es un pacto de gracia. Es un sentido de ser Dios que lo otorga al hombre sin mérito alguno por parte del que lo recibe. Fin de la cita. El hombre no ha hecho nada. Se le ha dado por gracia. Es un regalo inmerecido. No viendo el pecado, no viendo si es merecedor, Dios se lo otorga al hombre, aquel que pone su fe en Jesucristo. Entonces vemos que en primer lugar, la promesa es mayor que la ley porque es inmutable, no cambia. Veamos en segundo lugar, la promesa es mayor que la ley porque está garantizada en la persona de Cristo, en la simiente. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, o sea, simiente. No dice a las descendencias. Esto es importante para nosotros poner atención a la gramática.
Porque es muy clara la palabra de Dios, que ha sido inspirada. Y al momento de que el autor humano puso las palabras, el Espíritu Santo estuvo vigilando, guardando. Entonces, esto es importante ver los plurales, los singulares, para entender a quién fue la promesa. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, su simiente. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia. Y luego lo pone más claro. ¿Quién es esa simiente de que está hablando? Dice, es Cristo. Todas las promesas están hechas a Cristo. Y Cristo nos la da a todo aquel que cree. No podemos obtener la herencia por nosotros mismos, sino es a través de Él, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que las obras quedan anuladas, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, por gracia, porque es un regalo de Dios. Él prometió, Él cumplió. Él prometió y Él cumplirá. Esa palabra ahora bien es una conexión muy lógica de lo que ha dicho en el versículo 15. Está ligado al ejemplo tomado de la vida cotidiana. ¿Cuál es el ejemplo? Que cualquier pacto humano, promesa humana, una vez validada, no se puede alterar. Si un pacto, una promesa humana no se puede alterar, mucho menos un pacto divino. Y más conociendo la naturaleza de Dios, que es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, que es un Dios misericordioso, es un Dios soberano, y Él lo da a quien Él quiere. El pacto fue dado incondicionalmente, como lo vimos en Génesis. Fue Él quien se comprometió y no llamó a Abraham al compromiso, sino solamente Dios. Es un pacto incondicionalmente por Dios a Abraham. Siendo promesa incondicional de Dios, contiene el compromiso de su fidelidad. Por eso es importante que la iglesia conozca a su Dios. Si no conocemos a Dios, vamos a vivir una vida cristiana con temor. Así como los musulmanes, ellos viven en temor. Aparentemente viven en obediencia porque todos los días oran 3 veces al día, hacen obras porque tienen miedo que Alá cambie de humor. Nuestro Dios no es así, Él no cambia. Y debemos tener la seguridad porque Él es un Dios inmutable. Él es fiel a sus promesas. Por tanto, esta promesa es irrevocable, sin arrepentimiento, sin modificación. Lo que Él dijo, lo cumplirá tal y como lo ha dicho. Si Él ha dicho que lo dará a todo aquel que pone su fe en, no importando qué tipo de persona sea, no importando cuán malvado sea, si ha puesto su fe en Jesucristo, Él recibe la herencia. Él recibe la vida eterna. El ejemplo es Pablo mismo. Un perseguidor de la iglesia, un asesino. Porque él daba la autoridad para que matasen a los creyentes. Y Dios le perdonó. Dios le salvó. Siendo un hombre como Pablo. Recibe la gracia, recibe la salvación por creer en Jesucristo. Usted y yo tenemos también esa seguridad de que si hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos garantizada la salvación.
Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y esa palabra irrevocables quiere decir sin arrepentimiento. Dios no se arrepiente. Cuando Él promete algo, Él sabe que es lo mejor para nosotros. El pacto no terminó cuando Abraham murió, sino que trascendió. Trascendió a Isaac y a Jacob, como lo podemos ver en Génesis 26:4. Este es un pacto que trasciende, un pacto mayor que la ley, porque trasciende. Mire que dice Génesis 26:4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ahora está hablando a Isaac, ya no a Abraham, a Isaac. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y una vez más, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La misma promesa. La misma promesa que le dio a Abraham se la está reiterando a Isaac, pero no termina ahí. Génesis 28:14, una vez más Dios le recuerda la misma promesa a Jacob. Génesis 28:14, también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y una vez más, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Se da cuenta, en tu simiente. Y Pablo lo ha dejado claro. Esa simiente es Cristo. En Cristo tenemos nosotros la justificación de nuestros pecados. Y se obtiene por medio de la fe. Solamente. El pacto de Dios con Abraham es firme, es seguro e irrevocable porque no depende de las obras de Abraham, sino de la gracia de Dios para con él. Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Por eso todos los que creen con la misma fe que tuvo Abraham, tenemos asegurada la salvación. Tenemos asegurada la vida eterna. Y no por lo que hayamos hecho, sino por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero esa fe también es un regalo de Dios. Nada depende de nosotros, todo depende de Dios. Toda la gloria sea para Dios y nosotros debemos vivir en obediencia, en adoración a Dios. Nuestra vida debe estar llena de adoración, de obediencia a Él, porque hemos entendido que se nos ha sido regalada, se nos ha sido dada. No ha visto nuestro pecado en Jesucristo, en la cruz. Todos nuestros pecados fueron borrados. Ahora nos llama hijos. Ahora somos herederos. Nos ha dado la herencia de la vida eterna. La promesa está en plural aquí porque está involucrada también otras personas que eran descendientes directas de Abraham. Y también incluía bendiciones terrenales para los hijos literales de Abraham en Canaán y bendiciones espirituales y celestiales para los hijos espirituales, que eso abarca a nosotros. La simiente o simientes de Abraham es el Mesías, es Cristo, como Pablo bien lo aclara. Cuando Cristo vino, se cumplió la promesa dada a Abraham. Mire ahí en Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Versículos 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud, cuando vino el cumplimiento del tiempo, la promesa había sido dada años atrás. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién dio
a su Hijo? Dios. Él envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha dado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre es solamente, lo ha dicho Jesús. Y significa una relación muy íntima con el Padre. Como cuando un hijo le dice a su padre, papito, te amo. Porque hay una relación muy íntima. Ahora podemos nosotros llegar a Dios directamente y clamarle, Abba, Padre. Dios hace un pacto, pero es uno de promesa, mientras que la ley es un pacto de obras. Dios hace un pacto de promesa con la única simiente, Cristo, y lo abraza a todos, alcanza para todos los que están identificados y representados por medio de Cristo. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos garantiza, que nos sella como pertenencia de Dios. Pertenecemos a Él. Nos ha comprado, nos ha sellado con su Santo Espíritu. Ahora somos de Él. El Espíritu Santo es la garantía, el sello que también con Cristo recibiremos la herencia prometida a Abraham. Como lo dice Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, donde dice, fuisteis sellados en Él, hablando de Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa y el propósito por el cual hemos sido sellados para la alabanza de su gloria. Nuestra vida debe ser una vida que glorifique a Dios, no solamente los domingos, no solamente cuando nos están viendo. Nuestra vida debe ser una vida de alabanza porque hemos sido salvados, perdonados, limpiados. Ahora somos hijos de Dios. Y esta promesa es mayor que la ley, no solamente porque es inmutable, no solamente porque está garantizada en Jesucristo, pero Pablo nos sigue diciendo que esta promesa es mucho mayor que la ley, porque es anterior a la ley. Se dio cuando aún la ley no existía. Versículo 17. Lo que digo es esto, dice Pablo. Esto es lo que estoy diciendo. Este es mi argumento. Estas son mis razones. Lo que digo es esto. La ley que vino, mire, 430 años más tarde, no invalida un pacto, no invalida un testamento que ha sido ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. La ley ni aún existía cuando Dios ya había justificado a Abraham. Entonces, no puede la ley anular lo que Dios ya había prometido, el pacto que Dios ya había hecho, la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa a Abraham fue un pacto previo a la ley y tiene autoridad no solo en el tiempo, sino también en la autoridad de la ley mosaica. Y Pablo es muy astuto. Pablo va a usar y va a apelar a algo que los judíos daban por sentado, que lo antiguo tiene más peso que lo nuevo. Para ellos, una persona adulta tiene mucho y merece la reverencia mayor que un joven. Las canas era un don, era algo para reverenciar. Pablo dice, lo que digo es esto. Esto es lo que estoy argumentando. Se trata pues de una expresión que invita a prestar atención a lo que viene enseguida.
Y Pablo está resumiendo, está estableciendo que es imposible que la ley cambie el pacto que Dios había dado 430 años antes. Abraham no vivió bajo la ley, no existía. Y es cuando Dios da el pacto. Para los judíos la ley mosaica tenía supremacía sobre cualquier otra ley. Para ellos era la ley mosaica por la cual se regían y supuestamente ellos eran obedientes. Pero tenían una mala interpretación de lo que en verdad significaba la ley. Pablo, conociendo la ley judía y el respeto que ellos tenían a la antigüedad, como es el caso de los ancianos, las personas mayores, ser un anciano entre los judíos era digno de honra, de respeto. Yo creo que algunos de nosotros, en nuestro contexto, todavía nos inculcaron que a una persona adulta se le respeta, se le saluda, simplemente porque es adulto, es mayor que uno. La ley judía tenía eso mismo. En la Biblia las canas se menciona en relación con la veneración a los ancianos y la sabiduría que se asume que poseen. Por ejemplo, el libro de Proverbios 16:31 declara que las canas son una honrosa corona. Dos, se enfatiza la necesidad de levantar ante las canas y honrar a los ancianos. Cuando los judíos veían entrar a un anciano, se paraban y hacían reverencia, dándole respeto. Pablo, conociendo que ellos tenían mucho respeto por la antigüedad, por las cosas pasadas, va a apelar aquí que la promesa fue dada mucho antes que la ley. Es más antigua, y si es más antigua tiene más peso, es mayor que la ley misma. La ley de Moisés tiene sus derechos, pero la promesa que es antigua tiene más autoridad. Y la ley y la promesa, en realidad, Pablo va a decir en los versículos posteriores que la ley tiene un propósito. Fue dada a causa de la promesa. Pero eso lo veremos próximamente en los versículos posteriores. Dios no ha hecho dos testamentos, y esto tenemos que estar bien seguros. Dios no ha hecho dos testamentos. El que está solemnemente comprometido con la fe y la esperanza de la humanidad, solo para ser retirado y sustituido por algo de un sello diferente. Dios no hace eso, Dios no cambia, ya lo hemos visto, Él es inmutable. Él no hace dos testamentos, solamente uno, para la herencia, para los herederos a través de Jesucristo. La ley vino 430 años después que Dios había firmado, confirmado, ratificado, se había comprometido con Abraham. Pablo toma los 430 años cronológicos basándose en la promesa confirmada a Jacob, que está en Génesis 28:14. 430 años literales. Hasta la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Éxodo 12:40 nos dice lo siguiente: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fueron de 430 años. Los judíos conocían eso, los judaizantes conocían eso. Ellos no podían decir que esto es falso, que esto es mentira. Ellos sabían que la promesa a Abraham fue dada mucho antes que la ley. Los judaizantes estaban equivocados en enfatizar la ley como requisito para la salvación o para adquirir la promesa. Ellos pensaban, si la promesa fue dada antes, bueno, se le agrega la ley. No, no es así. La ley no se dio como una agregación a la promesa, sino a causa de la promesa, para darle el peso, el sentido de la santidad de Dios.
Es por la ley, dice Pablo, que yo sé que soy pecador. La ley nos salva, la ley solo nos apunta que necesitamos un Salvador. La ley se lo dice, no harás esto. Y si fallas, has infraccionado la ley. Pero no nos da la salvación. Nos apunta a Cristo. Nos hace ver nuestra pecaminosidad y nos hace ver la santidad de Dios. La ley no invalida la promesa. Nada ni nadie tiene la autoridad para invalidar la promesa de la salvación que es por medio de la fe. Nadie puede hacerlo. Si anulamos la promesa hecha a Abraham, estamos anulando la promesa que fue hecha a Isaac y a Jacob. La misma promesa que se le reiteró a Isaac y a Jacob. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que 530 años después no invalida la promesa de Dios. Por eso es que la promesa es mayor que la ley, mucho mayor, tiene más peso, debe darnos tranquilidad, seguridad al creyente. No debemos vivir en temor. Debemos vivir en la libertad que nos ha dado Dios. Pero Pablo mismo dice, pero cuidado de que no caigáis en libertinaje. Somos libres no para hacer lo que queramos. El verdadero Hijo de Dios, el único deseo que tiene es obedecer a aquel que ha sido comprado su salvación, aquel quien le compró su salvación. Tenemos un dueño, es Jesucristo. A Él le debemos todo y a Él debemos nosotros adorar, a Él debemos obedecer, a Él debemos honrar, porque gracias a Él las promesas hechas a Abraham se cumplieron para nosotros, gracias a Jesucristo. Esta promesa es irrevocable, es inmutable, porque se cumple en Cristo. La promesa es mucho mayor que la ley. La salvación que es por gracia, por medio de la fe, esta promesa fue progresivamente revelada y ratificada una y otra vez por toda la historia redentora, aun cuando fue dada la ley. La ley no invalidó la promesa. La ley una vez más apuntó a la santidad de Dios y a la pecaminosidad del hombre. Versículo 18, vemos el último argumento de Pablo de por qué la promesa es mayor, porque la promesa garantiza la herencia. La ley no cambia la promesa. La promesa da vida, la ley produce muerte. Todo aquel que quiera obedecer la ley o que quiera vivir bajo la ley, al momento de incumplir con una, ha quebrantado toda la ley. Por eso la gracia es mucho mejor. Demos gracias a Dios por la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Su gracia derramada para el pecador, para aquel que no merecía la salvación, aquel que no merecía el perdón de Dios. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Un pacto con juramento. Dios habló, Dios prometió e hizo un juramento, y no habiendo otro mayor, juró por sí mismo. La ley no puede cambiar la promesa, no puede porque son diferentes y tienen diferente función. Ambos son elementos de un pacto, pero cada uno tiene su función específica.
El pacto de la promesa está confirmado, está ratificado, está certificado y es suficiente para recibir la herencia que Dios ha prometido. Por medio de la fe y no por las obras o por el cumplimiento de la ley. Los judaizantes habían llegado a Galacia para sacudir a la iglesia y ponerla en temor, para decirles de que ellos aún necesitaban algo más para que la salvación fuera en verdad 100%. Está bien, dice, que han confiado en Cristo, pero necesitan circuncidarse. No, la salvación no se gana, la salvación es dada. La promesa no impuso condiciones de obediencia legal. Lo que Dios ha prometido lo hizo sin pedir nada a cambio. Cuando Dios se comprometió, hizo el pacto con Abraham, no pidió nada de Abraham. Obedecer la ley no da salvación o herencia, sino la fe, la confianza en Dios. Es la única por la cual podemos obtener la herencia, por la cual podemos obtener la salvación, el perdón de nuestros pecados, por la fe en Jesucristo y su obra redentora. Obedecer la ley no da salvación. Nadie puede heredar los bienes de un hombre. Nadie puede ganarse una herencia, por mucho que trabaje. Puede trabajar todos los años de su vida pensando ganar una herencia y al final el testador se la da al que él quiere. No es por lo que el hombre trabaje. El testador pone ahí el nombre al quien él quiere darle su herencia. Dios da la herencia a todo aquel que en Cristo Jesús reconoce que es pecador. Reconoce que solamente por la fe puesta en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Y debe ser hijo el que recibe la herencia. Solamente hijo. Juan 1:12 nos dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Todo aquel que cree en él, Dios le ha dado el derecho, la potestad de ser hijo. Y siendo hijo, la herencia se le puede otorgar. ¿Se da cuenta? Todo eso nos ha sido dado por haber confiado en Jesucristo, por poner nuestra fe en Él. Y ahí mismo en Gálatas 4, 6 y 7 nos dice: porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando y gritando. Ese clamando es un clamor fuerte, de una dependencia total, de una comunión con su Padre, de un hijo a un padre, llamándole Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. En Marcos 14:36 escuchamos a Jesús decir: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En el momento más difícil de angustia, Jesús exclama estas palabras: Padre mío, Abba, Padre, si es posible, en una comunión íntima con su Padre, sabiendo que estaba en la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía, obedientemente hasta la cruz. Esa es la actitud que el creyente debe tener. De obediencia
tal y como Jesús la tuvo hacia su Padre. Y podemos clamar, Abba, Padre, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, y Él nos escuchará. Algunos creen que la vida eterna se consigue mediante lo que hacemos por obras, pero Pablo no podía ser más claro al establecer la diferencia entre la ley y la promesa. Esto es que la vida viene gracias a la promesa que Dios hizo 430 años antes que la ley fuese dada. Y esta porción de la Escritura encontramos una dulzura del Evangelio. Encontramos algo que es muy placentero, muy agradable entenderlo así como Pablo lo está explicando. Debe caer a nosotros el día de hoy y debe traer a nuestro espíritu un espíritu de tranquilidad, un espíritu en verdad de reconocer la gracia de Dios y responder en alabanza, en gloria a Él. Recibimos lo que Dios nos ha dado solo a través de Jesucristo. La ley dice, haz esto, el Evangelio dice, acepta esto. El diablo quiere desanimarnos y decirnos que nunca podremos estar justificados ante Dios debido a nuestros fallos. Pero el Evangelio dice que estamos justificados ante Dios gracias a la promesa de vida que Dios nos ofrece en Cristo. Así que, hermanos, tenemos abogado, hemos sido perdonados, pero no vivamos en libertinaje, sino que vivamos en obediencia. Juan Bunyan, en uno de sus poemas captura con toda belleza la diferencia entre la ley y el Evangelio. Y dice así, y cito, corre, John, corre, te pide la ley, pero no te ofrece ni manos ni pies. Mejores noticias te trae el Evangelio. Te invita a volar y te concede alas para hacerlo. Fin de la cita. ¿Cuán diferencia existe entre la ley y la fe? Terminamos diciendo que Dios tiene el derecho soberano de dar o negar bendiciones, pero Él ha prometido darlas a través de Jesucristo. Y poniendo la fe en Él, podemos obtener la herencia tal y cual obtuvo Abraham. Podemos ser justificados al poner nuestra fe en Jesucristo. Y si usted ha puesto su fe en Jesucristo, siéntase seguro de que aunque le falle, su salvación está asegurada en las obras de Cristo Jesús. Pero arrepiéntase y aléjese de sus pecados. Busque la santidad, ame la santidad. Y si usted aún no es salvo, solamente se requiere reconocer que somos pecadores y que Dios es santo y que nuestro pecado nos aleja. Hay un vacío, hay un abismo entre nosotros y Dios. Pero Dios ha hecho ese puente solo en Jesucristo. Y le animo a confiar en la palabra de Dios. Le animo a que ponga su fe en Jesucristo y recibirá la herencia que nos dice la Escritura. Llegará a ser el Hijo de Dios, y no por lo que usted haya hecho, sino por confiar en la palabra. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra que trae seguridad, Señor, a nuestra vida. No vivimos más en temor, porque la promesa que fue dada a Abraham
no puede ser alterada ni cambiada. Es una promesa que fue dada a Abraham y a su simiente, que es Cristo. Cristo es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Y hemos confiado en Él. Y confiamos completamente de que nuestra salvación depende solamente por la obra de Jesucristo. Señor, si hay algún hermano que ha vivido en temor, que este día, Señor, su palabra traiga tranquilidad. Que su Santo Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones. Pero también pedimos, Señor, por arrepentimiento para aquel que aún no le reconoce, aquel que aún no ha confiado plenamente, que pueda usted el día de hoy darle arrepentimiento, porque aún el arrepentimiento es un regalo suyo, Señor. Y rogamos que el día de hoy pueda, Señor, usted dar arrepentimiento y fe para confiar plenamente en la obra de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.